Buenos días con todos, todas y todes. Como Defensoría del Pueblo les damos la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio denominado Salud Sexual y Reproductiva, optimizar los servicios de atención en la actual emergencia, el cual se enmarca en las actividades desarrolladas por nuestros 25 años de vida institucional. Este evento tiene como objetivo, en primer lugar, socializar los principales resultados del informe de adjuntía número 13, denominado Supervisión a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el contexto de emergencia sanitaria por COVID-19, que, por cierto, aborda las limitaciones que ha tenido el Estado a prestar dicho servicio en la población, especialmente de las mujeres. Además de ello, tiene como objetivo intercambiar ideas sobre la importancia de este servicio para que las mujeres puedan acceder a la salud de una forma integral. Ahora pasaremos a explicar rápidamente el programa y la metodología a utilizar. En primer lugar, contaremos con la participación de la doctora Eliana Rebollar, adjunta para los derechos de la mujer, quien presentará el evento. Seguida de ella, la comisionada de la adjuntía para los derechos de la mujer, Yuri Marcelo, presentará los resultados del informe. Además, contaremos con los valiosos comentarios de los representantes del Ministerio de Salud, Guillermo Atencio, de la organización PROMSEX, Susana Chávez, y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Patricia Garrido. En segundo lugar, pasaremos a una ronda de preguntas, por lo que solicitamos a las personas que están siguiendo la transmisión a dejar sus preguntas en la sala Zoom, en el chat de la sala Zoom, y también en los comentarios de la transmisión en vivo en nuestra cuenta institucional de la Defensoría del Pueblo en el Facebook. Para iniciar, entonces, vamos a dar paso a la doctora Eliana Rebollar Añaños, adjunta para los derechos de la mujer, para que dé unas palabras de bienvenida y presentación. Adelante, doctora. Muchas gracias, Amir. Quiero saludar a todas y todos quienes se han conectado con la Defensoría del Pueblo en este conversatorio, Salud Sexual y Reproductiva, optimizar los servicios de atención en la actual emergencia, que se enmarca, como se ha dicho, en nuestro 25 aniversario. Un saludo muy especial a nuestros invitados, invitadas, el doctor Guillermo Atencio La Rosa, quien es director ejecutivo de Salud Sexual y Reproductiva del MINSA, a Susana Chávez, directora ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, a Patricia Garrido Rengijo, quien es directora de la Unidad de Articulación Territorial del Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del Grupo Familiar del MINP, a nuestra comisionada Yuri Marcelo Pérez, quien trabaja en la Adjuntía para los Derechos de la Mujer, y a Samir por la moderación, quien también es parte del equipo de la Adjuntía. En realidad, para nosotros, este conversatorio es muy importante porque se enmarca dentro de la necesidad de poder hacer una reflexión amplia de lo que ha significado y significa todavía el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, los cuales se han visto agudizados en la falta de una respuesta efectiva desde el Estado durante la pandemia. Se ha recogido información desde el año pasado a través de la supervisión con nuestras oficinas defensoriales, y precisamente el resultado de esta supervisión ha sido la publicación de nuestro informe de adjuntía número 13, denominado Supervisión a los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el contexto de estado de emergencia sanitaria por la COVID-19. Entonces, para poder presentar y además oír la voz de expertos sobre esta materia, expertos que corresponden al sector estatal, básicamente, y como ente rector, el MINSA y el Ministerio de la Mujer, pero también una voz desde la sociedad civil representada por PROMSEX, para ver qué es lo que se necesita para poder optimizar estos servicios. Entonces, el evento tiene ese objetivo de poder compartir y socializar los resultados que van a ser presentados por Yuri y luego poder oír a los especialistas respecto del rol que les compete desde sus instituciones, pero también a la sociedad civil.
Esto como un señalamiento de la preocupación que tiene la Defensoría del Pueblo por un tema que es vital, la salud sexual y reproductiva de las mujeres en todo su ciclo de vida, y cómo es que necesitamos respuestas mucho más efectivas, respuestas mucho más coordinadas y territorialmente también enfocadas en atender este derecho humano fundamental de las mujeres en nuestro país, que antes de la pandemia ya tenía sus problemas y que obviamente esta situación los ha agudizado y necesitamos salir de esto. Dicho esto, yo quiero invitar a las personas que se han conectado para que puedan hacer sus preguntas, sus intervenciones, porque es una realidad que tiene relación con el 50% de la población. Y muchas veces pasamos por alto un tema que es latente, que es viviente y que tiene relación con varios aspectos de la autonomía de las mujeres. Entonces, dicho esto, yo doy por inaugurada o doy este conversatorio y dejo a Yuri para que pueda hacer la presentación y luego los valiosos comentarios de nuestros invitados para poder reflexionar sobre la situación de la salud sexual y reproductiva en nuestro país y cómo optimizar los servicios estatales que se vienen brindando. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora, por las palabras. Entonces ahora vamos a dar pase a Yuri Marcelo para que nos explique, nos señale la presentación del informe y los hallazgos y recomendaciones sobre el tema de salud sexual y reproductiva. Adelante, Yuri. Muchas gracias, doctora Eliana, Samir, y también darles la cordial bienvenida a este espacio, que estoy segura de que será un espacio fructífero en el que también recogeremos los avances desde el sector de salud y también la mirada desde la sociedad civil, que también ha ido colocando en agenda y como preocupación en distintos espacios el tema de la salud sexual y reproductiva en contexto de pandemia. Voy a reproducir una presentación, una breve presentación en relación a los hallazgos y también recomendaciones de la supervisión realizada justamente entre marzo a septiembre del año pasado, y en el que justamente el problema más álgido y más fundamental de la primera ola afectó considerablemente los servicios de atención a los derechos sexuales y reproductivos. Antes de dar inicio, quiero señalar que el derecho a la salud sexual y reproductiva es un derecho humano reconocido por instrumentos internacionales de derechos humanos y constituye un servicio de carácter esencial que debe ser brindado por el Estado y cuyo incumplimiento afectaría directamente un conjunto de derechos fundamentales, tales como la vida, la salud, la integridad, la dignidad y el libre desarrollo de las mujeres. Es innegable señalar que el contexto actual, en medio de la pandemia a consecuencia del COVID-19, la priorización de la atención de las y los pacientes afectados por esta enfermedad ha generado la afectación de los servicios de salud sexual y reproductiva, vulnerando así de manera directa los derechos fundamentales de las mujeres en su diversidad. Ante la falta o insuficiencia de provisión de estos servicios, ha ocasionado lamentablemente el incremento incluso de embarazos no deseados, abortos inseguros y el incremento considerable de muertes maternas. ¿Qué consideramos como derechos sexuales y reproductivos? Los derechos reproductivos se fundan en el reconocimiento del derecho de todas las personas de decidir de manera libre y responsable el número de hijos e hijas que desea tener, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos, así como el derecho a disponer de la información y de los medios para ello, incluido el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. ¿Cuál es la situación de nuestro país anterior al contexto de pandemia, incluso cuando ya nos encontrábamos en pandemia y la supervisión recogió estos datos importantes? En relación a la tasa de mortalidad, según el Ministerio de Salud, en el año 2017 fueron 374 casos registrados. En el año 2018, 360, en el año 2019, 302, y como pueden observar, iba
el índice minorizándose de los casos de muerte materna. Y en el año 2020, que justamente se inicia desde el 16 de marzo, el aislamiento social obligatorio y a consecuencia de la pandemia, a septiembre se registraron 351 casos. Lo propio nos informó Salud, con 31 casos en el 2017, 42 en el 2018, 2019 29 casos, un considerable descenso, y en septiembre 30 casos. ¿Cómo estamos ahora en el año 2021? De acuerdo al Ministerio de Salud, solo entre enero y septiembre del 2020, la mortalidad materna fue de 361 casos. Superó la cifra del 2019 de 302 que se registraba, y durante el 2021 hasta la semana 33 ya se habían reportado 338 muertes de gestantes. De acuerdo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre enero y julio del 2021 ya se tenían registrados 5.281 casos de violencia sexual. Este incremento se debió también, incluso el año pasado, en el aislamiento social obligatorio, la consecuencia de que muchas de las víctimas convivieran con su agresor. Esta cifra fue superada en lo reportado en el año 2020 y 2019. De la información que nos remitieron en la supervisión, también tenemos las mujeres gestantes contagiadas por el COVID-19. La información de salud señalaba que un total de 4.554 mujeres fueron contagiadas y que 4 de ellas ingresaron a unidad de cuidados intensivos a nivel nacional, habiendo fallecido durante dicho periodo, es decir, de 16 de marzo a septiembre del 2020, 10 mujeres. Las direzas también informaron lo propio. Lima, 1.110, Lambayeque, 2.626, Moquegua, 225, Amazonas, 932, Ancash, 982, Callao, 1.500, Tacna, 257, Cusco, 417 y San Martín señaló que no tenía dicha información. De acuerdo a la DIRIS, también que se recogió la información, Lima Centro, 2.342 mujeres contagiadas por COVID, Lima Este, 1.296, Lima Sur, 3.356 y Lima Norte, 3.279. Efectivamente, el contagio del COVID no todas ingresaron a la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, también, como pueden observar, de acuerdo a la data estadística informada por las direzas, sí existió un número considerable de mujeres en cuidados intensivos. Lima 10, Lambayeque nos reportaron 3 casos, Moquegua no reportó ni un caso, Amazonas 4 casos, Ancash 1 caso, Callao aproximadamente 15 casos a nivel de hospitales del Ministerio de Salud y de Salud. Tacna 2 casos, Cusco 2 en hospitales de mayor complejidad y San Martín, de mayor complejidad y San Martín sin información. ¿Cuál fue el objetivo de esta supervisión? Conocer los alcances y las limitaciones del sistema de salud en lo que respecta a la atención y protección de sus derechos sexuales y reproductivos en contexto de COVID, particularmente en 4 servicios principales: planificación familiar, atención prenatal, que son las mujeres gestantes, embarazo adolescente y mortalidad materna. También nuestro objetivo principal era plantear propuestas de mejoras y de acciones articuladas, integradas y complementarias por parte de las entidades estatales involucradas. Como pueden observar, la metodología fue el análisis del marco normativo de las 3 directivas de esa fecha que fueron aprobadas en contexto de pandemia. Cabe resaltar que el Decreto Supremo 094 del MINSA fue derogado este año por la Directiva Sanitaria 131, denominada Directiva Sanitaria para la Atención en los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva durante la pandemia por la COVID-19. En el momento de la supervisión, se realizó y se recogió la información en base a la directiva que se encontraba hasta esa fecha vigente. Las aplicaciones de las fichas de supervisión fueron dirigidas al Ministerio de Salud, E-Salud, instituciones públicas y privadas. Las direzas, como pueden observar, fueron Amazonas, Ancash, Callao, Cusco, Lambayeque, Lima, Moquegua, San Martín,
y Tacna. Y en cuanto a las DIS, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro. Los principales hallazgos de la supervisión. En relación al análisis del marco normativo de las directivas que se aprobaron en contexto de pandemia, señalamos o se recogió de esta supervisión lo siguiente. Las políticas públicas nacionales y vigentes no habían previsto los problemas públicos que venían presentándose para la prestación de estos servicios esenciales de salud, como hemos venido diciendo, la salud sexual y reproductiva, generados por eventos como la pandemia. Las directivas aprobadas en el año 2020, que fueron la 94, la 97 y la 98 del MINSA, no incorporaban los enfoques intercultural e interseccional en la atención de la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, cabe señalar que la directiva 131, que reemplaza o deroga la directiva 094, incorpora los enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad. Fue publicada en abril de este año. La ausencia de una regulación integral para la atención de la salud de las mujeres víctimas de violencia de género en contexto de emergencia sanitaria y aislamiento social. No se ha previsto tampoco un mecanismo efectivo y directo de monitoreo y seguimiento en el cumplimiento y la ejecución de estas directivas sobre salud sexual y reproductiva en el contexto de pandemia. Y lo vamos a ver más adelante. Los problemas generales que fueron identificados en los servicios de salud sexual y reproductiva. Fueron 12 problemas identificados. La reducción de recursos humanos, los problemas presupuestales, el desabastecimiento de insumos, los problemas en el sistema de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las directivas, la insuficiente consideración de los enfoques de género e interculturalidad en las directivas publicadas, limitada atención en servicios de salud sexual y reproductiva, dificultad para el acercamiento con la ciudadanía debido al aislamiento social obligatorio, problemas en el registro de información de casos, insuficiente capacitación y sensibilización del personal de salud, problemas en la atención de mujeres víctimas de violación sexual en particular, insuficiente cooperación y articulación en diferentes entidades, y la falta de data sobre aplicación del aborto terapéutico. Muy brevemente vamos a dar los principales hallazgos de cada uno de los problemas identificados en los servicios de derechos sexuales y reproductivos. El 100% de entidades consultadas consideran como problema esencial el tema de recursos humanos, que antes estaban solo destinados a los servicios exclusivos de la salud sexual y reproductiva y ahora fueron destinados a atender pacientes de COVID. No se cuenta con la cantidad adecuada de personal de salud que puede brindar o prestar servicios en este servicio tan esencial como la salud sexual y reproductiva. Desabastecimiento de insumos. El 71% de instituciones y expertos consultados señalan como un problema principal. ESalud refirió que el desabastecimiento de insumos de salud sexual y reproductiva, la DIRESA, la falta de insumos médicos Lambayeque y Lima, y también la DIRIS Lima Sur. Reducción de presupuesto. Los recursos para los servicios de la salud sexual y reproductiva tuvieron que ser destinados para los gastos de atención a pacientes COVID. MINSA señaló que la reducción se dio en menos del 100%, pero más del 50% de su presupuesto. Y en el caso de las DIRESAs, dos de ellas, Ancash y Moquegua, señalaron que la reducción era menos del 100%, pero más del 50%, lo que afecta su presupuesto. 3 señalaron Amazonas, Cusco y Lima que la reducción estaba dentro de menos del 50%, pero más del 25%. Y una DIRESA, Lambayeque, señala que la reducción presupuestal era menos del 25%. En el caso de MINSA y en el caso de salud, no solicitaron un presupuesto adicional para poder enfrentar de manera específica los problemas presentados en los servicios de salud sexual y reproductiva debido a la pandemia en el periodo de la supervisión. Solo en el caso de la DIRESA Callao se solicitó un presupuesto adicional para poder afrontar esta problemática
en contexto de pandemia. Y en el caso de la DIRIS, nos informaron que ninguna DIRIS solicitó un presupuesto adicional. Limitar la atención del servicio de salud sexual y reproductiva. Las estrategias de atención remota, las que se implementaron y se reinventaron estos servicios, como todas las instituciones públicas, la teleconsulta, las llamadas telefónicas, entre otras, no tuvieron un correlato con el presupuesto. Insuficiente atención en los servicios preventivos y de atención primaria. La situación se agrava debido a la limitación de equipos de protección para el personal y seguridad en los ambientes sanitarios, incluso el riesgo al contagio del propio personal de salud que trabaja, labora en estos servicios sexuales y reproductivos. Una ausencia para el acercamiento con la ciudadanía por el aislamiento social. El 86% de las entidades y personas expertas manifestaron la existencia de dificultades para poder llegar a la ciudadanía debido al aislamiento social que se dio fuertemente en el primer trimestre del año pasado. Esto estaba vinculado a la reducción del número de atenciones presenciales, ya que las y los pacientes no se acercaban a los servicios ambulatorios. Problema en el registro e información de casos. El 86% de las entidades y personas expertas consultadas en la materia manifiesta la existencia de problema en el registro de los casos. Problemas en el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las directivas. En el caso del Ministerio de Salud, señaló que existe un mecanismo de monitoreo de ejecución de las disposiciones de las directivas, difusión o la necesidad de incorporar algún tipo de ajuste o adaptación de las mismas. En el caso de salud, refirió que debido a la restricción de recursos humanos en el área administrativa y asistencial, no se podría dar el monitoreo o la ejecución de dichas directivas aprobadas en contexto de pandemia. Insuficiente consideración de los enfoques de género, interculturalidad e interseccionalidad. Las 3 directivas emitidas por el MINSA en el año 2020, la 94, la 98 y la 97, directamente vinculadas a garantizar los servicios de salud sexual y reproductiva, no contemplan o no contemplaron en dicho momento los enfoques de intercultural e interseccionalidad. El personal de salud sobre la falta de sensibilización del personal de salud sobre la importancia de la salud sexual y reproductiva. Salud señaló no haber capacitado al personal sobre la atención en salud sexual y reproductiva, mientras que en el caso del Ministerio de Salud refirió que sí, pero no nos mencionó cuántas capacitaciones habían recibido el personal en dicho periodo de supervisión. 4 DIRIS supervisadas refieren que sí se realizan este tipo de capacitaciones. Otro de los problemas identificados fue la insuficiente cooperación y articulación con diferentes entidades. Si bien se ha producido articulaciones del sector de salud con entidades e instancias vinculadas con la defensa y promoción de la salud sexual y reproductiva, todavía manifestaba que falta una serie de fortalecimiento para continuar con la articulación. Reducción de recursos humanos. Los servicios de planificación familiar disminuyeron en aproximadamente un 50%, las consejerías y distribución de métodos anticonceptivos, incremento de los problemas preexistentes a la pandemia sobre la codificación de los registros de casos de víctimas de violación sexual, a las que se suma el aumento de los problemas vinculados a la ubicación de los kits de emergencia, lo que muchas veces no se encuentra en las zonas de emergencia en los centros de salud. Sobre la aplicación, la ausencia de data sobre la aplicación del aborto terapéutico en el contexto de emergencia sanitaria en aspectos vinculados a la salud sexual y reproductiva. El Ministerio de Salud señaló carecer de datos estadísticos respecto a cuántas mujeres se han sometido al aborto terapéutico en el año 2019 y en el mismo periodo de emergencia sanitaria en el año 2020. Tampoco existe un registro que evidencie en cuáles de estos casos de aborto terapéutico las mujeres han sido víctimas de violación sexual. Es necesario, por lo tanto, verificar el cumplimiento de la normativa vigente sobre el tema de aborto terapéutico.
a fin de que ante los supuestos de excepción previstos por el ordenamiento jurídico y vigente, el sector de salud cumpla su obligación de salvaguardar la salud y la vida de las mujeres. Es necesario sí señalar que la Directiva 94, que ya no se encuentra vigente, y la 131, vigente en este año, sí señala la interrupción del embarazo en caso de contagio severo y pone en riesgo la vida de la gestante a consecuencia del COVID. Principales problemas en la prestación de servicios de la salud sexual y reproductiva en los 4 temas que señalamos al inicio. Respecto a la planificación familiar, reducción de entrega de los métodos de planificación familiar, así como la inicial suspensión de los servicios de consejería e información. Los efectos indicados por las entidades supervisadas han sido embarazos no deseados o no planificados, el contagio por infecciones de transmisión sexual. Atención prenatal, poca concurrencia de gestantes a controles o servicios de atención presencial, déficit de personal para la atención de gestantes en controles prenatales, déficit de personal para la atención en situaciones de emergencia, prueba de diagnóstico COVID selectiva según síntomas, que no ha prevenido contagio en los establecimientos de atención. Tanto hospitales de Lima y Callao en algún momento colapsaron, los servicios de emergencia UCI para gestantes. Y esto también fue recogido en nuestro informe sobre supervisión a la salud materna en los hospitales de Lima y Callao, realizado también el año pasado. Temor de la población de acudir a los establecimientos de salud. El incremento del embarazo adolescente, la falta de educación sexual y desarrollo de habilidades sociales, desconocimiento del uso de métodos anticonceptivos, porque recordemos que también a consecuencia del aislamiento social obligatorio, no se realizaron las consejerías que se realizan al momento de que una mujer acude a los servicios de salud sexual y reproductiva para que se le brinde la información correspondiente a los métodos más idóneos para la mujer. Acceso limitado a los servicios de planificación familiar, incremento de los casos de violación sexual, mientras que las direzas señalaban 3 puntos importantes de por qué se había dado el incremento de embarazo adolescente. Muchas adolescentes que ejercían su sexualidad o viven en una relación de pareja no habían tenido el acceso correspondiente a los establecimientos de salud ni la oportunidad de acceder a la anticoncepción oral de emergencia o algún método regular de anticonceptivos. Como segundo punto, la falta de acceso del paquete de atención integral a las adolescentes. Y como tercer punto señalaron, falta de educación y charlas sobre prevención de embarazo en las instituciones educativas, pese a que podría darse de manera remota, que es lo que vinieron brindándose los servicios de educación. En relación a la mortalidad materna, causas identificadas por las entidades son las hemorragias, posparto, enfermedad hipertensiva del embarazo y COVID. Incremento de la mortalidad materna a consecuencia del COVID, limitación de los servicios de salud sexual y reproductiva, sobre todo particularmente salud materna y emergencia sanitaria, suspensión de las atenciones a las gestantes y la congestión de las unidades de cuidados intensivos por COVID y en emergencias de hospitales. Reducción del personal de salud, porque muchos de ellos también por el riesgo que tenían como comorbilidad, tuvieron que tomar la licencia correspondiente a consecuencia de la pandemia, dificultad en el sistema de referencia y contrarreferencia, porque no se adoptó en un primer momento o el contexto de la pandemia, generando demoras en la atención. Inhibición de pacientes de acudir a los establecimientos de salud por temor al contagio, poca difusión de mecanismos alternativos de la telemedicina en salud sexual y reproductiva y congestión de la línea telefónica 113. El incremento del embarazo adolescentes, embarazos no planeados y limitaciones de insumos médicos y hospitalarios. En relación a toda la información que nosotros damos a conocer el día de hoy y fueron recogidos por las direzas, DIRIS, el sector salud, incluso también por expertos y por organizaciones de sociedad civil, señalamos las siguientes
Recomendaciones. Al Ministerio de Salud y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, evaluar la conveniencia de su actualización de políticas nacionales multisectorial de salud al 2030, Perú Saludable y la Política Nacional de Igualdad de Género, a fin de contemplar lineamientos, servicios, estándares, indicadores construidos, articulada e intersectorialmente, respecto a la prestación del servicio de salud sexual y reproductiva en el contexto de pandemia y emergencia sanitaria, bajo el enfoque de los derechos humanos y en relación con los estándares de cumplimiento de las obligaciones estatales, en el que se deba respetar la disponibilidad, la calidad, adaptabilidad y accesibilidad. También al Congreso de la República se realizó una particular recomendación respecto a considerar la pertinencia de revisar la legislación actual respecto a la emergencia sanitaria y salud sexual y reproductiva, a fin de incorporar las adecuaciones necesarias que permitan los derechos a la salud sexual y reproductiva de las personas, en esencial de las mujeres en su diversidad. A todas las entidades de los sectores de salud, así como al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, adoptar estrategias conjuntas y medidas para la efectiva implementación de estos servicios, en especial lo concerniente a los 4 puntos señalados: planificación familiar, atención prenatal, lucha contra la mortalidad materna, prevención del embarazo. ¿En qué sentidos? Primero, en fortalecer y ampliar los mecanismos alternativos de atención. Fortalecer las teleconsultas, las videollamadas, los servicios de farmacia a domicilio u otros medios de comunicación no presencial. Visitas a casa de zonas predeterminadas en base a criterios objetivos. Citas en establecimientos de salud para garantizar la continuidad del servicio esencial de la salud sexual y reproductiva. Fortalecer los mecanismos alternativos para la entrega del servicio de planificación familiar que contribuyan a superar las limitaciones impuestas por la pandemia y mejorar la disponibilidad y eficacia del servicio de salud sexual y reproductiva. Incorporar expresamente los enfoques de género, intercultural e interseccional en la atención de las mujeres, en la atención del servicio de salud sexual y reproductiva, garantizando también la disponibilidad y eficacia del servicio de la salud sexual y reproductiva. Asegurar a través de diversos mecanismos la atención integral que requieren las víctimas de violencia sexual, a fin de garantizar su salud sexual y reproductiva. Garantizar la aplicación del aborto terapéutico en aquellos supuestos que se requiere en el contexto de emergencia sanitaria, en aspectos vinculados a la salud sexual y reproductiva de conformidad con la normativa vigente. Diseñar una estrategia de capacitación y sensibilización articulada, pronta y oportuna para el personal del sistema de salud sexual y reproductiva con enfoque de género. Establecer campañas comunicacionales de manera articulada que contribuyan a la toma de conciencia sobre la importancia de la salud sexual y reproductiva, así como del conocimiento de sus derechos por parte de las personas usuarias. Finalmente, estos son los resultados que nosotros, a través de nuestras oficinas defensoriales, hemos podido recoger y evidenciar y colocar también como preocupación algunos problemas identificados dentro del servicio de salud sexual y reproductiva y que seguramente el día de hoy podrán haber sido superados, ¿no?, por parte del sector salud. Incluso tenemos aquí al representante del Ministerio de Salud y estoy segura que de repente nos va a brindar mayores alcances en relación de cómo se ha ido superando también y superando estos obstáculos en el marco del contexto de pandemia. Y finalmente también la mirada de sociedad civil, que hemos coincidido también en espacios en el que hemos puesto también el dedo en la llaga en relación a poder colocar estos temas como prioritarios para continuar garantizando como Estado el derecho de las mujeres a un servicio de atención de salud sexual y reproductiva como se merece. Muchas gracias.
Muchas gracias, Yuri, por las palabras, por los comentarios. Entonces, ese fue el trabajo hecho por la Defensoría del Pueblo. A continuación vamos a socializar y conversar un poco sobre el tema. Para ello, y siguiendo el programa, presentamos entonces al doctor Guillermo Atencio La Rosa. Él ha sido director de la Red de Salud de San Juan del Lurigancho, director de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria y director adjunto también de la DIRIS Lima Sur, y actualmente es director ejecutivo de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Entonces, el doctor nos hablará sobre qué está haciendo actualmente el Ministerio de Salud para garantizar el servicio de salud sexual y reproductiva. Adelante, doctor. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera saludar a cada uno de ustedes. Muy buenos días con todos y con todas. Realmente agradecer la oportunidad que tenemos de conversar con la Defensoría, una nueva conversación que tenemos, porque sabemos que estamos permanentemente conversando y también coincidiendo en diferentes puntos, porque precisamente los aspectos relacionados a los derechos sexuales y reproductivos es un tema que definitivamente en lo cual consideramos que en el Perú debería conceptualizarse de manera clara, y creo yo de que muchos tenemos justamente el compromiso de poder trabajar y desarrollar y lograr de que precisamente todos los ciudadanos puedan tener garantizados estos derechos sexuales y reproductivos, que es la forma en que podemos ir disminuyendo las vulnerabilidades que existen en el contexto social actual y que definitivamente se han evidenciado mucho en el contexto de la pandemia. Traerles el saludo de nuestro señor ministro, el doctor Hernando Ceballos, así como también de nuestro señor viceministro, el doctor Gustavo Rosell, y también del director general de Intervención Estratégica, el doctor Ángel González, quien precisamente también por motivos de agenda precisamente no han podido estar en esta reunión. Sin embargo, tenemos justamente el compromiso de poder conversar con ustedes al respecto. Tengo una pequeña presentación, ¿no? Sabemos que el tiempo también está limitado y quisiera, por favor, si me dan la posibilidad de compartir la pantalla para poder hacer esta pequeña presentación. Bien, sí lo tenemos, gracias. Bien, se logra observar, ¿no? Nuestra presentación. ¿Sí? Sí, ok. Ok, bien, entonces, bueno, esta es una pequeña mirada de lo que precisamente vamos a ponerle en modo presentación. A ver, ¿estamos bien? Sí, ¿no? Sí, logramos ver, ¿no? Muy bien, entonces, muy brevemente, quisiera primeramente manifestarle de que tal como han manifestado la Defensoría, nosotros hemos establecido una serie de normativas precisamente para poder garantizar la continuidad de la atención. Precisamente en el contexto de la pandemia del año pasado, que empieza precisamente la pandemia, se ha visto afectado todos los servicios de atención. La pandemia realmente, el contexto COVID, ha saturado todos los servicios, las condiciones, por ejemplo, de servicios de salud que teníamos, ya nosotros todos creo que lo hemos vivido, y precisamente en ese contexto teníamos que ajustar las normativas existentes para poder garantizar estos servicios de atención. Precisamente nosotros, hay dos directivas que el año pasado están, que son las que todavía se mantienen, que es la 098 y la directiva 164. Habíamos sacado también la directiva 094 y 097, pero eso lo hemos actualizado y la voy a mencionar posteriormente porque ya en el 2021 hemos actualizado esa norma. Sin embargo, por ejemplo, la que están actualmente funcionando es la 098, que básicamente salió con el contexto de poder garantizar y hacer el seguimiento a la movilidad materna extrema. Las dos directivas anteriores, que eran la 94 y la 97, la función era mantener la continuidad de los servicios, ¿no? Pero que sin embargo ya en el contexto de pandemia actual de la segunda ola se reactualizaron. En esta directiva sanitaria justamente lo que estábamos mirando y hay que conocer es que la muerte materna ocurre previo a la muerte materna, la movilidad materna extrema. Y de este grupo que tiene movilidad materna extrema hay un grupo que inevitablemente va a la muerte materna. Por esa razón es de que hemos generado una serie de acciones para justamente monitorear y hacer el seguimiento estricto de los casos de movilidad materna extrema en todos los niveles de atención, de tal manera que nos permita evitar la muerte materna. La otra norma es la 164, que también ya ha sido mencionada,
que era básicamente una norma que estaba siendo revisada, ya, pero que precisamente la logramos impulsar para que nos tengamos un marco normativo alrededor del cual se atiendan de manera integral a las mujeres que son víctimas de violencia y también al grupo familiar que se ve afectado por esta situación, justa de tal manera que los sobrevivientes puedan tener justamente un trabajo organizado y multisectorial en el contexto de la pandemia del COVID-19. Como estaba mencionando, la directiva sanitaria que actualizó la directiva sanitaria 94 y 97 es precisamente la 131, que lo que hace básicamente, aparte de las acciones de continuidad, es establecer, por ejemplo, la necesidad de la atención y planificación familiar en todos los niveles de atención, ¿no? Reaperturar los servicios que habían estado, por ejemplo, que habían dejado de funcionar, de dar atención de consulta externa, y garantizar el abastecimiento de todos los insumos, porque según la evaluación que nosotros veníamos haciendo, insumos existían y existen suficientes para poder garantizar las atenciones. El problema era precisamente los servicios que habían, muchos de ellos, por ejemplo, sobresaturado o habían, por ejemplo, suspendido su atención y por lo tanto, ¿y por qué? Porque también había un tema relacionado, por ejemplo, a la capacidad de respuesta de los propios servicios de salud en recursos humanos, materiales, etcétera, que tuvieron que redireccionarse para poder atender la emergencia de la pandemia del COVID-19, ¿no? También, por ejemplo, se menciona en esta directiva la posibilidad de que se amplíen los puntos de distribución de métodos anticonceptivos, no solamente en los tratamientos de salud, sino se recurra, por ejemplo, también a la población misma organizada para que nos ayude, por ejemplo, en precisamente los puntos de distribución de métodos anticonceptivos. También la atención, por ejemplo, a través de la teleorientación y telemonitoreo, el ajuste que menciona, por ejemplo, precisamente el informe de la Defensoría, que era necesario, por ejemplo, mejorar y ajustar, porque todo estaba mencionado en el contexto de una atención presencial y teníamos que ajustar la atención para que sea tanto presencial como a través de la teleatención. Para que la atención física, por ejemplo, sea mediante citas programadas estrictas en el caso de las mujeres gestantes y nos permita, por ejemplo, desarrollar acciones muy específicas que están mencionadas en esta directiva sanitaria. Y así también esta directiva incide en la necesidad de que los servicios estén organizados garantizando, por ejemplo, de que las personas puedan tener acceso a los servicios, pero que evite precisamente el contagio y la posibilidad de la contaminación por el COVID-19. Asimismo, por ejemplo, se han hecho una serie de compromisos en los convenios de gestión con el fin de mejorar la capacidad que tienen de los gestores, y ahí, por ejemplo, un tema importante está relacionado con los compromisos de gestión para que las mujeres, por ejemplo, tengan un parto institucional con paquetes integrados de servicios, haya, por ejemplo, también planificación familiar. También, por otro lado, por ejemplo, la detección de la violencia, que también se están incorporando como parte de los convenios de gestión, ¿no? Desde el primer nivel de atención, y también, por ejemplo, las pacientes, el detectar la violencia, el tamizaje de violencia, por ejemplo, contra la mujer en los servicios de planificación familiar. Esto es precisamente lo que podemos observar, cómo se ha venido desarrollando la atención y cómo ha mejorado. Miren, nosotros en la evaluación del primer semestre, comparativamente, en 2019, tuvimos 139.445, esto también en el informe, bajaron, ¿no?, a 90.000, pero sin embargo, en el primer semestre del 2021 hemos recuperado, ¿no?, y hemos estado llegando casi a un 80%, por ejemplo, de respuesta, de mejora para, por ejemplo, el número de gestantes controladas. Y el número de gestantes controladas son aquellas pacientes que han logrado, por ejemplo, cumplir con todo su paquete, ¿no? Aquí no estamos hablando solamente de las pacientes que acceden al servicio, porque cuando vamos a hacer ese servicio vamos a ver algunos datos más adelante. Después también el número de partos, hemos tenido un descenso progresivo del número de partos que estamos viniendo, por ejemplo, que se viene desarrollando en los últimos 5 años. En los últimos 5 años hay una disminución en el descenso, hay una disminución permanente, por ejemplo, progresiva del parto, de la atención de partos, ¿no? Esto con el certificado nacido vivo, que incluye no solamente el parto institucional. Pero, sin embargo, por ejemplo, hay que reconocer que se mencionaba que probablemente a fines del año 2020 se iba a tener una elevación de los partos, ¿no?, y de los embarazos. Sin embargo, esto no ha sido así,
Nosotros hemos visto más bien una disminución en el año 2020 de la cantidad de partos. Pensamos inicialmente que esto tenía que ver con el tema de registros, pero tampoco ha sido así, porque los registros hemos estado mirando, por ejemplo, y el registro que se hace en el certificado de nacido vivo es más del 98% de partos que ocurren en el país en la actualidad. Por otro lado, también observamos, por ejemplo, cómo hemos venido mejorando, ¿no? En el año 2020, por ejemplo, teníamos un promedio del 6.9% de mujeres que accedían a método de planificación familiar posparto, y como decíamos, el incorporar el indicador, miren, hemos llegado a julio al 35%. Hemos prácticamente casi 6 veces más, ¿no? Más, un quintuplicado la capacidad de respuesta que están teniendo los servicios para que las personas accedan al método de planificación familiar comparativamente entre el año 2020 al 2021. ¿No? Lo que decíamos, que está relacionado, por ejemplo, a incorporar un indicador que hace que precisamente los equipos de gestión se preocupen por justamente mejorar este indicador, ¿no? Estos son los datos que hemos logrado recolectar de aborto terapéutico. Ahí sí, por ejemplo, podemos observar que en el año 2020-2021 hemos tenido un descenso. Estamos desarrollando, tanto con la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, algunas acciones que están destinados precisamente a mejorar estos procesos, que estamos diciendo que no solamente está relacionado al tema de capacitación, sino tiene otras aristas que sería importante observar. Disculpe, tiene un par de minutos para terminar. Ok, Gracias. sí, ya vamos terminando. También esto aquí quería mostrarles cómo en el 2021 hemos logrado superar en el año 2020 más del 17% de parejas protegidas con métodos anticonceptivos, y también cómo, por ejemplo, los métodos de larga duración han mejorado en el año comparativamente años 2020 y 2021, tanto el DIU como el implante, que son métodos. El tema de violencia que estamos, por ejemplo, desarrollando, los kits entregados, por ejemplo, hasta agosto comparativamente, en el año 2019 55, 91, 2020, en cambio en el 2021 tenemos 250 kits, y lo que sí, cuando vemos, por ejemplo, la edad, más del 60% de las personas que acceden son menores de 19 años, actividades que estamos desarrollando, entre los cuales se está, por ejemplo, precisamente los temas del fortalecimiento del guaguaret, a través de la teleatención. Por ejemplo, hemos incorporado una funcionalidad nueva que es la consulta adicional, y que estamos justamente haciendo el monitoreo para que se pueda utilizar intensamente el guaguaret, no solamente en los servicios de primer nivel, sino también a nivel de los hospitales, ¿no? Y las normas que estamos ahorita trabajando, por ejemplo, es la prevención y eliminación de la violencia de género en los servicios de salud sexual y reproductiva, ¿no? Que estamos ahorita en pleno proceso de validación. También estamos validando, por ejemplo, la norma técnica de consejería en salud sexual y reproductiva, actualizando ella, ¿no? Y también, por ejemplo, desarrollando parámetros médicos, por ejemplo, legales para la salud física y mental, para la atención de la violencia, ¿no? En tema de capacitación, hemos desarrollado diferentes capacitaciones, y que estamos fortaleciendo, por ejemplo, precisamente la capacitación especial del personal que atiende los servicios de obstetricia. Entonces, nosotros estamos desarrollando todas estas acciones que están contextualizadas precisamente en la mejora de los servicios, pero hay que reconocer que la pandemia ha tenido pues un serio impacto en todo lo que significa la capacidad de respuesta que han tenido precisamente nuestros servicios, especialmente en la afectación de los recursos tanto humanos, principalmente los recursos humanos que se han visto afectados más o menos en un 30 o 40%, y que precisamente estamos planteando como una propuesta de desarrollo y de fortalecimiento, especialmente en las regiones que se ven más afectadas por el indicador más negativo que hemos tenido de mortalidad materna. Otro tema también es que hemos logrado disminuir en este primer mes un 30% de muertes maternas, que sabemos, por ejemplo, que hemos tenido en los últimos 5 años unos rangos bastante altos, y que están relacionados con la continuidad de atención y la atención de la emergencia, de la emergencia obstétrica, ¿no? Eso es lo que podríamos mostrarle. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Atencio, por las palabras, por los comentarios, son muy valiosos en verdad para socializar, como decíamos, el informe. Entonces, siguiendo con el programa, pero antes de continuar, quisiera recordarle al público que como parte del conversatorio también estamos atentos a los comentarios que ya veo que se están haciendo a través de chat Zoom, pero también estamos atentos a las preguntas para poder formularlas en el espacio dedicado en el programa ESO, ¿ok? Entonces, continuando con el programa, presentamos a Susana Chávez. Ella es una activista permanente en la materia, es obstetra, maestra en salud pública, con entrenamiento en políticas públicas, fundadora y directora ejecutiva de PROMSEX, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, y también secretaria ejecutiva del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro. Le damos el pase entonces, Susana.
Muchísimas gracias a la Defensoría, a través de la doctora Rebollar, a Yuri por este excelente informe y también al doctor Guillermo Atencio por la presentación amplia que nos acaba de hacer. De hecho, es un honor estar en esta mesa. ¿Se me permite compartir? Sí, ¿no? Sí, sí, adelante. Sí, ok. ¿Se ve en la pantalla? A ver. ¿Se puede ver ahora? Sí podemos verlo, doctora. Ya, yo no lo puedo ver, no sé por qué. A ver. ¿Se puede ver la primera lámina por lo menos? Sí, sí, sí. Ya, ok. Nada, voy a tener que hacer un pequeño cambio por acá. Sí. Bueno, lo que yo voy a plantear es básicamente esa perspectiva de la atención de la salud sexual y reproductiva en contextos de pandemia y cómo es que lo vemos desde sociedad civil. De hecho, las reflexiones que voy a traer corresponden a un proceso de monitoreo que también hemos hecho en 9 países, incluyendo el Perú, y que nos ha dado determinadas alertas y puntos de partida que creo que pueden ser interesantes para la reflexión, ¿no? Lo primero que quiero señalar es que efectivamente la pandemia, tal como se ha señalado, ha ofrecido condiciones muy complicadas, ¿no? Que además esas medidas sanitarias impuestas en este marco han generado en afectación especial para las adolescentes y mujeres pobres, para las niñas, adolescentes y mujeres pobres. De hecho, el mayor riesgo a la violencia, el menor acceso a los servicios, las dificultades de acceso a los insumos, tal como ya se ha señalado, y la interrupción de servicios básicos de salud sexual y reproductiva. Pero también, ojo, y acá hay un tema bien importante a rescatar, es que no estamos hablando de una nueva crisis, sino más bien de una crisis no superada, y que además al futuro no es que ya estemos superando la pandemia. Por lo tanto, ahí tenemos un punto de alerta muy importante. Y de hecho, la respuesta que hemos tenido frente a esta pandemia no ha sido necesariamente, digamos, una respuesta muy ordenada, pero eso nos ha pasado a todo nivel y muy enfocada en la crisis, muy enfocada en las medidas sanitarias, sin paliar los efectos adversos a las mujeres y el acceso a la salud sexual reproductiva y sobre todo con graves amenazas de retroceso en los indicadores. Pero esta situación no se ha dado fuera de un contexto ideológico que creo que también es muy importante verbalizarlo, con una narrativa opuesta a los derechos sexuales y reproductivos que han puesto en cuestión el acceso y el derecho de las mujeres a preservar su salud y que han llevado a invisibilizar el problema, a reducir recursos y también a debilitar la prioridad política. Creo que este es uno de los proyecciones más importantes que se han hecho, que lo hizo UNFPA, que me parece muy importante en el sentido que sí ya desde el 2020 se señalaba, ojo, ¿cuál es el impacto esperado de no abordar los servicios de salud sexual y reproductiva? Y allí ya mostraban un mapa de los posibles hechos que esto podría llevarnos y, por supuesto, parte de las consecuencias es la que estamos viviendo ahora. El incremento de aborto, el incremento de muertes maternas, el incremento de muertes neonatales, ¿no? Y de hecho, también cómo las mujeres han dejado de tener acceso a los métodos anticonceptivos y el tema de los embarazos no intencionales. Entonces, algunas constataciones para la discusión que me parecen muy importantes es que las restricciones por el COVID-19 ha tenido impactos negativos en la salud sexual y reproductiva. Creo que este es un punto de partida muy importante para comenzar a repensar, y yo creo que ya se está haciendo cosas importantes, como nos ha señalado el doctor Atencio. Sin embargo, esto tiene que redimensionarse no tan solo a la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, sino a todo el ministerio, creo que para que justamente esto no tenga riesgos, porque el impacto es sobre los recién nacidos, sobre las niñas, adolescentes, mujeres, y porque como afecta de manera especial a este grupo, sí tenemos que decir
su no atención ya se constituye un tema de discriminación. También tenemos que reconocer que las consecuencias adversas de la desatención no son consecuencias solamente a corto plazo. No son consecuencias que tan solo se van a producir en la data que actualmente tenemos, sino también nos llevan a una situación de postergación de largo plazo y además nos colocan frente a situaciones que nosotros ya deberíamos estar superando y no deberían existir. Por ejemplo, la reducción de metas sustanciales, como es el caso de la muerte materna, el embarazo en adolescentes. En vez de progresar, tenemos que retornar de hace 15 años para nuevamente trazar un nuevo camino, que lo que de hecho trae un gravísimo impacto generacional que por lo menos nos retrae muchos años atrás. Y sobre todo lo injusto que esto resulta cuando estamos hablando de servicios de salud sexual reproductiva que son de bajo costo, que pueden ser absolutamente accesibles y podrían estar disponibles. Creo que esa es la ironía más grande que nos enfrentamos cuando digamos, no se confronta a los temas de salud sexual y reproductiva. Y esto, por eso creo que es muy importante, y la Defensoría también lo ha señalado, que el tema que los servicios de salud sexual y reproductiva son servicios esenciales. Y estos servicios esenciales y son urgentes porque no deberían estar obviados ni en tiempos de pandemia ni en tiempos de desastre. No hay ninguna justificación efectivamente que haya llevado a no pensar en su incorporación, y esto ha tenido costos y precios en vidas humanas. Porque además no es que tan solo nos haya ocurrido en el Perú. Creo que todos los sistemas del mundo se han visto, digamos, doblegados por la pandemia, han enfrentado serios problemas. Sin embargo, a pesar de eso, los estados tienen una responsabilidad de garantizar el derecho a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas a cuidar su salud reproductiva. Por lo tanto, sí se tienen que tomar medidas concretas y costo efectivas. Y si bien es cierto, las estamos tomando, también tenemos que reconocer que a veces nuestras medidas son tan tardías y que tienen enormes costos sobre la población más vulnerable. Y esto también tiene que ver con lo que ha planteado el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha instado a los estados a garantizar a los servicios de salud sexual y reproductiva en este contexto. Que este contexto no puede ser un motivo para dejar de atención. Y eso es lo que nos ha interpretado, se ha dado este tema de la obligación de garantías, es decir, que la salud sexual y reproductiva esté enclavada en los servicios fundamentales que tiene que servir el Estado, y eso es lo que vamos a encontrar en la recomendación número 53, que para nosotros como sociedad civil es motivo de rendición de cuentas, por ejemplo, en este proceso. Entonces, en ese sentido, la Comisión reitera la naturaleza esencial y carácter imprescindible de estos servicios para la efectividad de los derechos de las mujeres, de las niñas y, digamos, para vivir en igualdad y no discriminación. Entonces, ¿de qué servicios de salud sexual y reproductiva estamos hablando? La OMS ha identificado servicios relacionados a 3 aspectos claves. Todo lo que significa la atención del proceso reproductivo, la atención prenatal, embarazo, parto y puerperio. También en la orientación y suministro de métodos anticonceptivos. Antes de la pandemia, nosotros ya teníamos solamente un 50% de las mujeres con acceso a los métodos modernos. Esto se ha reducido a la mitad. Imaginémonos que esto es una tarea muy larga que todavía tenemos en camino pendiente. Y el otro tema que plantea es el acceso al aborto seguro. Los desafíos definitivamente sabemos que así como nos colocan en situaciones difíciles, también la pandemia nos da oportunidades para hacer mejor lo que no hicimos. Y de hecho, aquí nosotros quisiéramos dejar 5 recomendaciones fundamentales
que sean motivo de vigilancia y de seguimiento. El acceso al aborto legal y seguro como parte del paquete integral de servicios esenciales en la pandemia. Cada niña que se ha llevado al embarazo siendo menores de 15 años, a quien se le ha negado información y acceso, es una vulneración a sus derechos, a su derecho a la salud, que nuestro Estado ya lo tiene incluido. También necesitamos de estas nuevas tecnologías y abordajes para asegurar el derecho a decidir de las personas. Ahora, con estas pautas del autocuidado, del manejo remoto, de toda la creatividad que se ha generado de nuevas metodologías, creo que es el momento de volverlo a usar. El reenfoque en el primer nivel de atención y un tema fundamental a nuestro modo de ver que tiene que ver en la discusión, la desmedicalización de la salud sexual y reproductiva. Ojo, el tema, por ejemplo, del aborto terapéutico es un problema de detección temprana, es un tema que efectivamente tiene que funcionar la ruta de atención. Por lo tanto, es una discusión mucho más amplia que ojalá pudiéramos tenerla pronto para hacer este tipo de atenciones. Fortalecer el sistema de atención y un último aspecto es potenciar la vigilancia y la demanda social. Yo quisiera terminar esta presentación planteando una invocación. La planificación, la implementación y el presupuesto de las políticas públicas que garantizan el acceso a estos procedimientos resultan fundamentales para la vida de la gente. Para millones de mujeres que han quedado más expuestas a la violencia de género, embarazos forzados, a la mortalidad materna y perinatal y al contagio de enfermedades de transmisión sexual, entre otros. De esta desatención tenemos también que admitir que tiene altísimos costos. Y son costos que en este momento no deberían, digamos, ser más justificados que brindar esta atención para evitar esta situación que es un desastre, particularmente para la vida de las mujeres. Muchísimas gracias. Agradecemos los comentarios, Susana, son muy valiosos, así que por ahora vamos a continuar con el conversatorio y pasamos a la otra representante también del Ejecutivo, ¿no? La representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Patricia Garrido. Ella es licenciada en Psicología, egresada de la Maestría en Gestión Pública, con 19 años de experiencia en temas de violencia de género y actualmente es directora de la Unidad de Articulación de Servicios de Prevención, Atención y Protección del Programa Nacional Aurora. Adelante, Patricia. Buenos días, Amir, buenos días a todas y todos los que están participando de este importante conversatorio. Y sí, efectivamente voy a compartir también con ustedes una pequeña presentación. Un ratito, por favor. Ok. No sé si se logra ver. Sí, sí se puede ver, Patricia. Listo, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los servicios de atención y protección a mujeres víctimas de violencia sexual en el marco de la emergencia sanitaria del Ministerio de la Mujer a través del Programa Nacional Aurora. En principio, vamos a señalar los servicios esenciales porque se trabajó también normativamente, efectivamente, para garantizar la atención de las víctimas de violencia en este contexto de pandemia. De esta manera, se emitió el Decreto Supremo número 008-2021 PSM, a través de su artículo 9, declara como esenciales los servicios esenciales por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para atender los casos de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. Asimismo, la resolución ministerial número 031-2021, del 31 de enero del 2021, a través de los cuales se declaran como esenciales los siguientes servicios, ¿no? Que son Línea 100, Chat 100, Servicio de Atención Urgente, los Centros de Emergencia Mujer, los Hogares de Refugio Temporal y la Estrategia Rural.
En realidad creo que tendríamos que señalar que durante la emergencia sanitaria se han presentado diferentes momentos, ¿no? Al inicio de la pandemia estamos hablando del confinamiento, ¿no? Del confinamiento social, lo que efectivamente en muchos de los casos de violencia, donde aquellas mujeres o las personas agresoras tenían acceso a ellas, el riesgo se incrementó en este periodo, ¿no? Efectivamente vemos que efectivamente durante la emergencia, en este contexto de confinamiento social, el riesgo para aquellas mujeres que ya vivían violencia se incrementa, además porque había poca posibilidad de acceso a los servicios por el tema del traslado y la movilidad, ¿no? Entonces, esta situación nos llevó a nosotros como Ministerio de la Mujer, como Programa Nacional Aurora, a organizarnos a través de equipos itinerantes que puedan trasladarse hasta el lugar donde se encontraban las víctimas de violencia, ¿no? Considerando que efectivamente era difícil acceso para ellas en este periodo, y señalar también que vimos en este periodo, en el año 2020, que la línea 100 se convirtió en un servicio estratégico y esencial para estos casos de violencia, toda vez que era un mecanismo de fácil acceso. De esta manera, en el año 2020 tuvimos más de 235.000 casos, que superaba casi en el 100% a las llamadas atendidas en el año 2019. Entonces vemos que efectivamente tuvimos que reorganizarnos también nosotros con los servicios para precisamente dar una respuesta a los casos de violencia, no haciendo una diferencia sí del periodo de confinamiento y el periodo ya donde empezamos una nueva normalidad, porque efectivamente ya hay posibilidades de acceso en la población al traslado hacia los servicios para buscar apoyo. También se emitió el decreto legislativo 1470 que establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres, ¿no? Los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, que permitía garantizar el uso de tecnologías de la información para la atención de la ruta del sistema de justicia, inmediatez de recepción de la denuncia y las medidas de protección, prioridad de la protección de la víctima, georreferencia de domicilio y redes comunales. Asimismo, ¿no? Lo que se busca efectivamente es tomar medidas que eviten el contacto entre la víctima y la persona denunciada, que en este momento de la pandemia realmente era tan importante porque había una facilidad del acceso. De ser necesario que pudiera contar con el apoyo del servicio de las instituciones como Serenazgo, las organizaciones vecinales, los juzgados de paz, entre otros, ¿no? Formando una red de protección y garantizar la atención en salud a las víctimas de violencia sexual. De los casos atendidos por el Programa Nacional Aurora a través de los Centros de Emergencia Mujer en el año 2021 correspondiente a casos de violencia sexual, tenemos que hay 14.582 casos de violencia sexual y 5.543 casos de violación sexual, que efectivamente, como bien lo mencionó Yuri, en la Defensoría del Pueblo, hay un aumento, un incremento respecto a las denuncias comparadas al año 2020, pero hay que señalar también, como lo decía, ¿no? Hay periodos, principalmente del confinamiento, que de repente también pudieron haber contribuido en que aquellas víctimas de violencia no puedan en ese momento acudir a hacer su denuncia, ¿no? Entonces, es una data que también pudiéramos tener, ¿no? Entonces, efectivamente que son hechos de delitos que de repente no se han podido denunciar. La articulación y la coordinación que estamos haciendo nosotros como Ministerio de la Mujer precisamente para fortalecer nuestra atención en el marco de la articulación, porque nosotros tenemos que funcionar efectivamente como respuesta, como un sistema, ¿no? Y es el sistema que nos marca la norma, la 30364, el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia, donde efectivamente nos habla de diferentes instrumentos o instancias para poder fortalecernos a nivel territorial para poder dar una respuesta eficaz, y es así que se están fortaleciendo, implementando las instancias regionales, provinciales y distritales de concertación, también funciones en el marco de la ley, promover el cumplimiento del Plan Básico de Acción Conjunta, la aplicación de la interseccionalidad de enfoques y principios de territorialidad. Nosotros, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud cuentan con un protocolo de actuación conjunta entre los CENS y los establecimientos de salud, precisamente para dar una respuesta articulada a los casos, ¿no? El protocolo de actuación conjunta entre los CEN
es un documento de obligatorio cumplimiento, ¿no? Tanto para los establecimientos de salud como para los servicios del programa Aurora. En realidad es un protocolo que define un conjunto de criterios y procedimientos para la acción coordinada y integral y eficaz de las dos instituciones, ¿no? Como parte del circuito de atención integral a las víctimas de violencia. A pesar de la pandemia, de la emergencia sanitaria, tanto el Ministerio de la Mujer como el Ministerio de Salud, en cumplimiento al protocolo, ha venido conformando los comités intersectoriales entre CEN y establecimientos de salud, ¿no? En realidad, estos comités operan como una instancia funcional permanente de seguimiento y coordinación entre ambas instituciones, siendo formal su creación a través de la respectiva resolución de las direzas. De acuerdo a lo que se plantea en el protocolo, la creación de los comités será en cada ámbito territorial donde tenga un alcance el CEN, ¿no? Es un espacio para analizar y articular la intervención de casos complejos y para propiciar la revisión de forma conjunta y mensualmente de los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En este momento tenemos ya más de 60 comités formados. Hay que decir también que efectivamente la pandemia nos puso retos importantes porque se ha priorizado bastante el tema de COVID, ha habido algunas dificultades, como mencionaba, para que las víctimas puedan acceder a los servicios. Ha habido temor también de acceder tanto a centros de salud, también como a nuestros servicios de los hogares de refugio temporal, a pesar del riesgo en el que se encontraban por el temor al contagio, ¿no? Entonces esta ha sido una de las dificultades, pero ya la conformación efectivamente de los comités nos permite generar un espacio articulado donde podamos fortalecer la intervención interinstitucional frente a casos complejos, ¿no? Dentro de ellos, efectivamente, los casos de violación sexual, ¿no? Que efectivamente ameritan un seguimiento importante, ¿no? Un seguimiento permanente dentro de las situaciones de violencia. Eso es un poco el trabajo que nosotros a nivel del ministerio hemos realizado, ¿no? Hemos atendido, hemos trabajado, hemos conformado también una mesa en donde estaba el doctor Atencio, hemos trabajado en este periodo para ver y fortalecer las acciones de nuestros servicios, ¿no? De los servicios tanto del Ministerio de Salud como el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional, el Ministerio Público, para poder dar una respuesta eficaz respecto a los casos de violación sexual con la implementación de los kits de emergencia. Hemos tenido capacitaciones a nivel nacional, hemos capacitado a más de 2.000 trabajadores de los centros de emergencia mujer a través de estas reuniones de trabajo que se han mantenido y hemos podido dar una atención y capacitación interinstitucional. Bueno, en realidad eso es lo que puedo mencionar sobre el trabajo que hemos venido realizando en este periodo de pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por los valiosos comentarios y el trabajo que está haciendo el Ministerio de la Mujer. Entonces, ahora, siguiendo con el programa, ahora abordaremos algunas preguntas. Bueno, en primer lugar, agradecemos los comentarios valiosos también que se están haciendo a través del chat del Zoom y también a través de la plataforma institucional del Facebook, donde se está transmitiendo este evento en vivo. Pero además también agradecemos las preguntas que están, las diversas preguntas que están haciendo las personas que están siguiendo este evento. Hemos tratado de sintetizar algunas de ellas, así que vamos a señalar pregunta por pregunta de acuerdo a los panelistas. Una vez que haga la pregunta, el panelista de repente puede contestar y luego pasamos a la siguiente panelista para evitar un poco engrosar el lenguaje. A ver, primero para el doctor Atencio, preguntan de qué manera se viene promoviendo y protegiendo también al personal médico en cumplimiento del marco legal vigente que permite el aborto terapéutico para salvar la vida de las madres. Y también si puede informar sobre el acceso al kit de emergencia y si existe un monitoreo institucional que garantice el abastecimiento y la distribución. Adelante, doctora Atencio. Me parece que no se le escucha, doctor. Creo ahora sí. Hola. Ahora sí, claro. Ok, ya gracias, disculpen. Sí, era el tema de protección. Creo que la pregunta no está muy clara. Protección de las personas con relación a la interrupción voluntaria del embarazo. Existe a ver, acá un tema que, por ejemplo, a nosotros nos ha preocupado es que a pesar de que se han desarrollado una serie de capacitaciones desde el momento que se tiene la guía terapéutica,
ha habido un informe que está relacionado a que esta guía terapéutica aparentemente no se conocería. Hemos nosotros vuelto a hacer nuevamente una interrogación sobre el tema de por qué ha habido esta información. Sin embargo, yo creo que deberíamos profundizar un poquito más estos temas. Aparentemente hay personas que han ingresado a los servicios y que son nuevos y que aparentemente no conocerían el proceso de atención. Entonces, este es un tema que estamos empezando a corregir precisamente no con procesos de capacitación solamente, sino con procesos de seguimiento, de implementación de la norma, que es otro tema diferente. O sea, es decir, estamos mirando en los hospitales de acuerdo a la presentación de los casos, y ahí yo creo que la sociedad civil cumple un papel fundamental. ¿Por qué no se hace por qué no precisamente se produce o se realiza estas solicitudes? ¿Por qué no se cumplen a pesar de que se tiene perfectamente conocimiento de que existen las normas y existen todo lo que significa la atención? Creemos de que más que de conocimiento está relacionado a factores intrínsecos a las personas de percepción, de que la interrupción voluntaria del embarazo tiene relación, por ejemplo, con el tema del cuestionamiento de la vida, etcétera, y una serie de situaciones del contexto más, digamos, personal o individual, que definitivamente creo yo que no están adecuadamente contextualizadas, ¿no? Entonces yo creo que había que profundizar por eso en ese tema. Sin embargo, estamos desarrollando, como digo, capacitaciones directas. No hay ninguna necesidad de protección por el hecho de que las personas, por ejemplo, soliciten y se deba acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, puesto que esto no está penado, no tiene ningún tipo de pena coercitiva. Más bien la pena está relacionada con el tema de que no cumplir, no respetar el derecho de las personas a solicitarlo. Es al revés, ¿no? O sea, más bien existe ya, incluso, por ejemplo, este año hay un antecedente de una sanción que ha establecido, por ejemplo, su salud a un hospital justamente por no haber permitido de que una persona acceda a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, más bien es al revés. No es tanto que los profesionales necesitan protección por ejecutar, por aplicar la guía. Más bien, existe sanción por no aplicar la guía. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Y ya ha habido una sanción que se ha establecido en una institución, ¿no?, en el país, y que a nosotros nos parece que está muy bien, porque realmente si las personas conocen que existe una guía y no la aplican, entonces están sometidos y están expuestos a sanciones administrativas y de este tipo. Ese es uno. Dos, con el tema de aquí de la violencia, nosotros hemos mostrado un cuadro, de repente no lo han podido visualizar, donde hemos casi quintuplicado la provisión de kit de violencia, por ejemplo, en el país, ¿no? En comparación con el año 2019, que nosotros precisamente teníamos, ¿no?, lo que es el kit de violencia que se entregó, ¿no? Si me permite, muy brevemente nomás para mostrarles ese cuadro, si me permite, por favor, para que lo puedan tener. Muy brevemente, está el cuadro aquí, ahí está. Ahí está el cuadro, no lo pueden ver ustedes, es precisamente la manera como se ha venido desarrollando, por ejemplo, ahí está, perdón, se movilizó. Ahí lo tenemos, ¿no?, el cuadro, donde vemos, por ejemplo, de que comparativamente con el periodo, miren, nosotros de 91 que habíamos entregado en el año 2020, tenemos 250 kits entregados, ¿no? Incluso el registro de las personas que acceden precisamente al kit. Solo para poder también recalcar de que tenemos sí voy a dejar de compartir. En el tema aquí de violencia tenemos algunas situaciones que todavía no hemos logrado superar como Estado. Uno es los procesos, por ejemplo, las rutas que siguen las víctimas de violencia. Para nosotros, las rutas que siguen, por ejemplo, las pacientes víctimas de violencia todavía están en un proceso de revictimización. Esa es una mirada que tenemos desde el Ministerio de Salud. Los pacientes tienen que ir de un lugar a otro para poder lograr su atención. Solo el 5% de las pacientes víctimas de violencia acuden primero a un servicio de salud. Y en esta ruta que siguen las pacientes víctimas de violencia, muchas veces llegan tarde, por más de las 72 horas, a los servicios de salud. ¿Por qué? Porque los pacientes son derivados a veces de los centros de emergencia mujer, a las comisarías, de la comisaría del Instituto de Medicina Legal, del Instituto de Medicina Legal a los servicios de salud, regresan al Instituto de Medicina Legal, vuelven a la comisaría. O sea, para nosotros eso es revictimizar.
tuvimos una mesa de conversación sobre revictimización que no hemos culminado, pero que definitivamente creo que sí deberíamos tener el compromiso de culminar, porque definitivamente estamos revictimizando a los pacientes. Y el otro es de que, por ejemplo, también los mecanismos intersectoriales no vienen funcionando, ya hemos tenido, no funcionan adecuadamente, a pesar que nosotros hemos activado, por ejemplo, organizado un código violeta que activa una serie de trabajo intersectorial. Esto hemos visto en la práctica que demora 5, 6, 7 horas o nunca. Entonces, esta es una realidad que sí tenemos que enfrentar, porque el Estado no está asumiendo, ¿no?, el trabajo en función de la víctima, sino está asumiendo en función de del desarrollo de sus propias actividades. Y eso para mí es una situación crítica que sí creo deberíamos ponerla sobre la mesa. Porque si no ponemos sobre la mesa la realidad, entonces no vamos a poder cambiarla, ¿no? Entonces, esa es una situación real. Entonces, eso es lo que pudiera avanzar, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora Tencio, por la respuesta. Tenemos también una pregunta que la hemos sintetizado también un poco para la doctora Susana Chávez, que dice más o menos así: frente a lo expuesto, quisieran saber qué tipo de investigaciones actualmente deberían ser necesarias, o que se le podría pedir en todo caso al Estado y a la sociedad civil, para que se realice en cuanto a la salud sexual y reproductiva, sobre todo en temas de embarazo adolescente. Bueno, en realidad hay, digamos, algunos avances en términos de investigación, pero por ejemplo, donde hay menor información es en el embarazo en las menores de 15 años. Inclusive cuando uno valora, por ejemplo, y trata de hacer estudios o recoger la evidencia de la información, por lo general, por ejemplo, muchas de las investigaciones están enfocadas más bien en los niños y niñas que nacen de mujeres embarazadas que de la propia situación y las circunstancias en que las adolescentes se embarazan. Y ese es un gran problema, porque a la hora que hay que sustentar, por ejemplo, la información que recae sobre las niñas en condiciones de embarazo, la data es muchísimo más pobre, por ejemplo, que la que se relata ya con las niñas que dan a luz o las niñas que se estudia la muerte perinatal, etcétera, etcétera. Entonces ese es un llamado de atención en realidad a que nos falta información, que no significa, ojo, que el problema no exista, porque las evidencias sí dan con mucha fuerza que efectivamente un embarazo en niñas menores de 15 años ya es un riesgo para la salud. Y aquí sí viene otro tema que efectivamente cuánto los protocolos que actualmente tenemos, por ejemplo, se adaptan a la decisión de las niñas. Los protocolos de aborto terapéutico que incluyen, por ejemplo, digamos, la comisión o el equipo médico, ¿no?, para decidir, la junta médica, que es para probar si efectivamente hay un daño sobre la salud, hay un impacto sobre la salud. ¿Eso aplica o no aplica? No aplica, por supuesto, para las niñas menores de 15 años cuyo daño ya está probado. Esos son algunos de los ejemplos que deberíamos aprender. Por un lado, a generar mayor investigación, pero también a usar la evidencia que existe para que tenga sentido cuando se desarrolla la política pública. Muchas gracias, Susana, por las respuestas. Ahora tenemos también una pregunta un tanto larga también y compleja, porque implica, para el Ministerio de la Mujer, para Patricia, porque implica este tema del protocolo de actuación conjunta entre el SEM y los establecimientos de salud, ¿no? Han preguntado o han señalado que en algunos casos no se conoce este protocolo, y si el Ministerio de la Mujer en todo caso tiene pensado alguna forma de asegurar que el personal del SEM cumpla con ese protocolo de alguna forma, o en todo caso incluso en atenciones complejas como son los casos de violación sexual. No sé si Patricia podría respondernos al respecto. Sí, claro que sí, Samir. Efectivamente, ¿no? Nosotros sabemos, este protocolo viene desde el año 2019, tiene todo un proceso de su implementación, ¿no?, y también de difusión entre los servicios. Nosotros nos hemos encargado de hacer la difusión y la capacitación a nuestros profesionales, pero también somos conscientes que se tiene que dar un seguimiento a la implementación de las acciones que marca el protocolo.
Es así que el Programa Nacional Aurora, a través de coordinadoras y coordinadores territoriales, de 26 coordinadores que van a liderar el trabajo a nivel territorial, se va a hacer el seguimiento del cumplimiento del protocolo de establecimientos de salud y los centros de emergencia mujer. Esto con la finalidad de fortalecer estas acciones, ¿no? Y ver efectivamente en cada provincia, nosotros tenemos centros de emergencia mujer, tenemos 424 centros de emergencia mujer a nivel nacional, ¿no? Entonces, a través de cada centro de emergencia mujer tiene que conformar un comité, ¿no? Un comité con los establecimientos de salud para ver estas alianzas, este trabajo y el seguimiento de los casos. Y, como les digo, a nivel territorial estamos fortaleciendo este trabajo a través de las coordinaciones territoriales, ¿no? Gracias, Amir. Muchas gracias, Patricia, por la respuesta. También tenemos una pregunta que nos han hecho por interno. No sé, Yuri, de repente podrías aclarar un poco este punto del tema de si tenemos alguna recomendación frente al personal de salud que labore en centros de salud, valga redundancia, de zona rural, ¿no? Donde sabemos que a veces los servicios de orientación, especialmente en planificación familiar, son limitados, ¿no? Limitados por la infraestructura y también por el personal. No sé si en nuestro informe podemos señalar algo al respecto, Yuri. Gracias por la consulta, Samir. Efectivamente, en el informe incluso hemos señalado que las directivas que fueron aprobadas en su momento, en el año 2020, y ahora el doctor Atencio incluso nos ha señalado que están en proceso de reformulación, de mejoras a esta directiva para este año. La directiva que se sacó al inicio efectivamente carecía de enfoques, ¿no? Enfoque de género, derechos humanos, interculturalidad, incluso, salvo la directiva de la 131 que fue publicada incluso este año, tienen los enfoques incorporados. Nosotros reconocemos la labor del Ministerio de Salud por garantizar la atención de los servicios de alcance nacional, incluso en las zonas rurales, en las zonas de comunidades. Para ellos fue muy, muy complejo poder acceder a los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva. Si para ya la ciudad era muy limitado el acceso, para el alcance de estas particularmente de estas comunidades o estas zonas, era mucho mayor el obstáculo de acceso. Sin embargo, sí es importante señalar por ello que una de las recomendaciones importantes de la Defensoría para poder garantizar que se vengan ejecutando estas directivas y la aplicación de estos enfoques es el monitoreo constante, ¿no? El monitoreo de la aplicación de estas directivas e incluso la capacitación de cómo el personal de salud viene implementando, ejecutando, haciendo suyo en la aplicación de su labor el cumplimiento de la directiva. En el informe efectivamente señala esta falencia, esta ausencia en un primer momento sobre estas normativas aprobadas por el MINSA, pero que a la vez el doctor Atencio también nos ha señalado que está en un proceso de reformulación, que esperamos también nosotros, una vez aprobada, poder conocer esta directiva y sobre todo, en particular con la recomendación, poder hacer un seguimiento a la recomendación de cómo vienen aplicándose en la práctica. Muchas gracias, Yuri, por las respuestas. De hecho, hay personas que todavía están comentando directamente sobre temas muy puntuales del MIN, de los centros de emergencia mujer, también algunos pedidos específicos sobre el MINSA. Yo no sé si de repente puedan en su momento tomar nota a las personas que están presentes en esta mesa para que puedan solucionar algunos problemas que señalan las personas que están siguiendo el presente evento, ¿no? Por ejemplo, el tema del acceso, el tema del acceso a los centros de emergencia mujer, el tema de incidir sobre todo con población adolescente y juvenil, ¿no? Algunos desafíos que tiene el MIM sobre eso, ¿no? Bueno, básicamente eso quería no dejar de lado porque todavía siguen comentando las personas y me parece sumamente interesante que siempre podamos tenerlos en cuenta. Bien, entonces como parte ya del cierre del evento, vamos a dar pase a la doctora Eliana Rebollar para que pueda ya hacer las palabras de cierre del presente conversatorio. Gracias, Amir. Quiero agradecer a nuestros invitados, invitadas y a Yuri por este espacio, pero también a las personas que a través de sus preguntas han permitido ampliar los comentarios que se han dado en este evento
referido a los derechos sexuales y reproductivos y cómo es que se está atendiendo esta demanda. Creo que es importante el señalamiento de todos de cómo es que la pandemia ha ido agudizando una situación que ya tenía problemas. Yuri en su presentación daba cuenta de que solo entre enero y septiembre del 2020 la mortalidad materna era de 351 casos y hasta la semana 33 del año 2021 estamos en 338 gestantes. Entonces sí hay una preocupación por el tema. Salud ha señalado también Yuri que de un total de 4.554 casos se ingresan a UCI a nivel nacional, 4 y han fallecido 10 personas en el periodo. Creo que sí ha tenido un impacto muy fuerte y claro, las políticas nacionales, como en muchos aspectos, no han estado orientadas a responder a ello, ¿no? Las directivas que han estado, y creo que ahí el doctor Atencio tiene mucha claridad en señalar que estas son perfectibles, que están en revisión y que tienen que responder a la problemática, ¿no? Por ello, señalamos también en el informe que la Directiva 131 ya incorpora enfoques que para la Defensoría estaban ausentes, como es el enfoque de género, interculturalidad y el de interseccionalidad, para ver cómo le damos atención a las mujeres. Entonces, todos estos hallazgos se han concentrado en la reducción de los recursos humanos, en la reducción presupuestal, en el desabastecimiento de los insumos, la limitada atención de los servicios de salud sexual y reproductiva, básicamente en la primera línea de atención, en el primer momento en la emergencia, las dificultades que han tenido para poder acercarse a la ciudadanía, los problemas en el registro de información de casos que ha tenido un fuerte impacto en varios de los servicios, ¿no? Entre ellos el de planificación familiar, el de atención prenatal, incremento del embarazo adolescente y la mortalidad materna. A este informe, cuyas recomendaciones han llegado a las instituciones respectivas, inclusive al Congreso de la República, para que se revise la legislación, el doctor Guillermo Atencio nos ha dado a conocer cuál ha sido la naturaleza y el marco de los decretos supremos 098 y 164 y cómo hemos llegado a la Directiva 131, que ha incluido el abastecimiento de insumos, que eso es muy importante, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, la ampliación de los puntos de métodos de anticoncepción y también algo que es fundamental en este escenario, la atención mediante la teleorientación. También nos ha dado cuenta de un incremento importante, a un 39.6% de la entrega de kits de emergencia de menores de entre 10 a 15 años de edad. Esto ha merecido preguntas del público, ha merecido la posición de nuestra colega Susana Chávez, porque sí, hay una desproporción, aún con todos los esfuerzos que hace salud por el tema del número de casos de violación sexual y el número de entrega de kits de emergencia. Y creo que ahí un punto que ya respondía a una pregunta muy acertado es el tema que trataba el doctor Atencio respecto a la revictimización, porque la ruta la hemos conocido en casos concretos, es una ruta crítica, dolorosa, de la víctima yendo de un lugar a otro, con la tragedia y muchas veces llegando tarde y sin llegar dentro de las 72 horas. Nos parece importante también el hecho de estar descentralizando y comprometiendo a través del FED a los gobiernos regionales, porque esta no es una tarea solamente de la dirección, sino cómo vamos ampliando los servicios en el propio sector, pero también cómo vamos ampliando los servicios para que haya un compromiso más territorial a nivel nacional. Susana Chávez ha puesto como el punto fundamental el tema del servicio esencial de los servicios de salud sexual y reproductiva, que creo que todas las instituciones que estamos participando en el conversatorio lo consideramos así, pero también pone el énfasis en que los estados y nuestro estado tiene que garantizar estos derechos y que esta situación no puede ser una excusa y tiene que convertirse obviamente en una oportunidad para ver el fondo de estos temas, ¿no? Eso es importante, ya he hecho algunas recomendaciones puntuales, como por ejemplo el acceso al aborto seguro,
¿no? A cada menor que se le ha negado la información, nos señala, es una vulneración a sus derechos, porque ha habido un tema también con la información, el uso de nuevas tecnologías, el reenfoque del primer nivel, que ha sido un tema que también la Defensoría lo ha identificado, la atención de las rutas de atención que debe existir para una detección temprana, el fortalecimiento del sistema de atención y la vigilancia y la demanda social que debe estar potenciada, y en esto confluyen también con el doctor Atencio, quien respecto al aborto terapéutico señala que es la sociedad también la que tiene que estar atenta a lo que ocurre para generar respuestas. Patricia Garrido nos ha referido cómo es que han respondido los servicios esenciales del Ministerio de la Mujer, la aprobación del decreto legislativo 1470, que ha sido fundamental para garantizar el uso de las tecnologías de la información, la inmediatez en las denuncias, la prioridad de la atención de las víctimas, y nos daba cuenta de que en este año se tiene más de 14,000 casos de violencia sexual y más de 5,500 de violación sexual. Entonces sí hay ese correlato de lo que ha pasado con la pandemia respecto a esta forma de violencia. Pero también ha puesto énfasis en la conformación de los comités intersectoriales, que a la fecha ya tienen más de 60, y la aprobación del protocolo para el funcionamiento de los CEMS y los centros de salud. Creo que ahí es importante tomar el tema de la revictimización para que se pueda tener una atención que sea mucho más efectiva y de calidad para las víctimas. También nos ha dado cuenta de que hay una conformación de mesa de trabajo con el MINSA, que eso es lo importante, la articulación y la capacitación a trabajadores. Entonces, nosotros lo que podemos señalar desde la Defensoría del Pueblo es que si hay respuestas, estas respuestas necesitan profundizarse, necesitan socializarse. Una pregunta muy clara era el tema y la respuesta del doctor Atencio respecto al aborto terapéutico, que es un tema que tiene que tocarse con la profundidad que merece. Nos hacía referencia que han tenido un acercamiento con la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia. Nosotros hemos hecho lo propio el día de ayer, y creo que en ese tema darle la seguridad a los profesionales de la salud de que al aplicar el marco legal de un aborto terapéutico es una obligación. Es importante no solamente para que conozcan las directivas y lineamientos, sino también para que ellos tengan la confianza y la seguridad de que están actuando en consonancia con los derechos de una mujer, que al final son derechos humanos que tienen que respetarse inexcusablemente. Dicho esto, yo agradezco la participación de nuestros invitados, a Yuri por la presentación, a Samir por la moderación, a todas las personas que se han podido conectar con nosotros para seguir esta transmisión y sus importantes comentarios. Muy buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, nos estamos viendo. Gracias. Cuídense. Adiós. Muchas gracias por la Gracias. oportunidad. Nos vemos. Hasta luego. Muy agradecido, doctora Reborlar. Muchas gracias.